¿Sabes qué es el glaucoma? Sí. 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 ¿Nos podrías decir qué es? Es cuando hay una falla en la presión intraocular debido al aumento de del humor acuoso. Es una enfermedad que se come el nervio óptico. Pues el glaucoma es una enfermedad que se da por causa del aumento de la presión intraocular. Pues solo tengo claro que es una enfermedad visual que te puede dejar ciego, pero Hablamos del glaucoma desde una perspectiva preventiva e informativa con varios profesionales del área de la salud, para tratar de aprender sobre esta enfermedad, cómo diagnosticarla y adquirir buenos hábitos para proteger lo que más valoras, tu visión. Bienvenidos. Hay varias razones por las cuales hay que tener cuidado con esta enfermedad, ya que esta es muy silenciosa. Puedes estar perdiendo la mitad de tu visión, pero tu cerebro te hace creer que todo está bien. El glaucoma es conocido como el ladrón silencioso. Es una enfermedad que lentamente va dañando el nervio óptico. Generalmente esto ocurre cuando el flujo del humor acuoso se ve afectado por fallas en el sistema de drenaje, lo que causa un aumento en la presión intraocular. Y esto desencadenaría una pérdida de visión y ceguera en la persona que padece esta enfermedad y no es tratada. La OMS nos dice que entre el 2 y el 4% de la población a nivel mundial tienen esta enfermedad, y según varios estudios realizados en Colombia se demostró que su prevalencia está en las personas mayores de los 40 años, pero no significa que sean los únicos afectados. Hablando del porcentaje de incidencia, esto quiere decir que por cada 1000 personas, 18 se encuentran afectadas con esta enfermedad. El glaucoma no avisa, pero hoy sí. A continuación, el doctor Camilo Escobar y la doctora María Fernanda Izaza nos contará un poco sobre esta patología. ¿Por qué es importante hablar de glaucoma? Glaucoma es un tema que definitivamente tiene una importancia muy grande, no solamente en Colombia, sino en el mundo. El glaucoma es una enfermedad que afecta a una gran cantidad de población y sus secuelas son bastante graves porque lleva a la ceguera. Es la segunda causa de ceguera en el mundo, de ceguera no reversible. Y tiene unos efectos grandísimos en la población, a todo nivel. Si lo miramos desde nuestro enfoque biopsicosocial, pues el daño que te causa físico, pues con llevarte a la disminución severa de la agudeza visual hasta la ceguera, pues tiene un daño, un componente físico bastante importante. Considero que es supremamente importante hablar de esta entidad. Glaucoma es una patología que es desconocida para muchas personas. No se hace a veces la valoración completa en los pacientes, dada la clase de consulta y la clase de atención que se presenta en el servicio de salud hoy en día, por la ligereza, por la rapidez de la atención, y se piensa que es una enfermedad que solamente es diagnosticar, tratarla y ya la persona queda curada, que eso es lo grave de eso. ¿Cómo piensa que está preparado el sistema de salud en Colombia para afrontar esta enfermedad? Yo creo que pues, todos conocemos las condiciones actuales en que está nuestro sistema de salud. Inclusive desde antes, pues es muy difícil el tema relacionado con glaucoma. Existen programas, si lo miramos, hay un plan decenal para la salud pública que está establecido desde el 2022 hasta el 2031, donde se habla del glaucoma. Está clasificado entre las enfermedades crónicas no transmisibles, y se habla de la importancia del glaucoma, de la prevención y de todos estos temas, pero al final son políticas de gobierno que vienen desde mucho antes, porque pues cada 10 años, pues se llama plan decenal, se vienen propiciando esas políticas, pero nunca están normadas ni nunca hay la forma de poderlas realizar, o sea, nunca se dice cómo se deben realizar. Y si vamos a mirar desde la parte financiera, pues
Imagínense lo que es el suministro de medicamentos permanentes. Esto viene siendo comparativamente, así de una forma muy brusca, con la hipertensión o con la diabetes. 9 veces no te suministran los medicamentos y la gente tiene que recurrir a su bolsillo para poder utilizar el medicamento. Es muy poco, hay mucho por hacer. Afortunadamente, pues desde hace unos años, cuando se estableció la Ley 100 y empezó a funcionar el sistema de salud que todavía está vigente, pues la optometría entró dentro de las profesiones que tienen la primera o el primer contacto con el paciente en el tema de salud visual. Y gracias a esos cambios que se generaron en ese momento, pues empezó a tener mucho más impacto en la detección y en el tamizaje. Pero faltan programas inmensos para poder ver y tamizar y poder identificar pacientes con sospecha de glaucoma. Eso sucede en lo urbano. Ustedes van a pensar en lo rural, en qué condiciones estamos. Definitivamente programas para tamizaje en zonas distantes como Puerto Inírida o qué sé yo, en la mayor parte del país, pues no hay programas de ninguna índole. Y la otra cosa es, tampoco están los profesionales. De pronto pueden llegar los optómetras a esas regiones, pero que uno vaya a encontrar un oftalmólogo y menos glaucomatólogo dedicado al glaucoma en una región, solamente cuando se hacen brigadas, o muy pocos que tienen programas, por ejemplo en Leticia, que algunas veces van a hacer este tipo de revisiones. Pero pues definitivamente hay muchísimo por hacer y en este momento pues hay muchas cosas escritas, pero poco efectivas dentro de lo que son las políticas de Estado, ¿no?, en el tema de salud visual. ¿Qué barreras hay para que esta enfermedad no sea detectada a tiempo? Pues prácticamente lo que te acabo de decir, ¿no? Falta de preparación, falta de programas, la parte financiera, hay muchas cosas que trancan, que no permiten que se realicen actividades de tamizaje, ¿no? Deberían haber campañas inmensas para hacer detección temprana de glaucoma. Nuestra población en este momento, de las cifras que vi recientemente, hay entre 800.000 y 1.000.000 de personas con glaucoma. Casi que 3 de cada 10 personas en Colombia están sujetas o tienen la posibilidad de generar un glaucoma. Y si miras por edades, pues con mayor razón. Entonces, más o menos personas de 40 a 50 años, el 10% se calcula que padecen de la enfermedad o pueden padecer de la enfermedad, y si subes a los 50 años en adelante, el 5%. ¿Qué población ves que tiene más riesgo a padecer esta enfermedad? La población con más riesgo definitivamente es la población que tiene mayor pigmentación. En la costa se encuentran personas de color y el pigmento influye bastante en el aumento de la presión en el ojo. Otras personas a veces son familias que tengan hipermetropías altas, tienden a heredar algunas personas esta enfermedad. Y otros, digamos, la población mayor, la población ya que se envejece y que tienen desarrollo de cataratas que no son tratadas, a veces por solo desconocimiento y miedo a la cirugía no se intervienen y aumenta el cristalino y produce unos glaucomas secundarios. Pero pues en general esas son las poblaciones mayores. En consulta, ¿qué dicen los pacientes diagnosticados sobre esta enfermedad? Cuando hablas con los pacientes de glaucoma, hombre, lo primero que hay es ese sentimiento que te comentaba al principio, de lo emocional y lo psicológico, el temor a mi futuro visual, ¿no? Creo que para cualquier persona, el hecho que le digan que tiene una enfermedad que va a ser crónica, que no tiene curación, que va a requerir de medicamentos y posiblemente de cirugías y de posiblemente otras cosas, a futuro, pues el temor de perder la visión pues genera una ansiedad y un temor muy grande. Entonces lo primero que te manifiestan. Lo otro que les causa mucha ansiedad es el tema de la parte de mantenimiento de las posibilidades económicas para mantener
sus tratamientos, que también es un temor inmenso para la mayoría de los pacientes crónicos. Por eso les comentaba de diabetes y hipertensión, pues son medicamentos los que utilizamos en glaucoma que son para toda la vida la mayoría de las veces y son costosos porque no se producen en el país, normalmente son productos importados, entonces es otro temor inmenso. Y lo otro que la gente manifiesta mucho es su funcionamiento del diario vivir, ¿no? Porque pues las gotas se vuelven algo que te amarra, porque tienes que mantenerlas conservadas en medios fríos, porque tienes que aplicártela 1 o 2 veces al día. Eso te limita de muchas maneras y puede afectar tu vida diaria, y a veces tienen efectos secundarios que también pueden generar temores en las personas. Esa es la manifestación más frecuente de la gente en consulta. Pues mira, el tratamiento del glaucoma, porque el glaucoma es una gran cantidad de entidades, depende de la etiología. En los glaucomas secundarios, por ejemplo, el tratamiento va específico a la causa. El glaucoma primario de ángulo abierto, por ejemplo, es el crónico, el silencioso, el que no se nota, también tiene una manera de manejarse, pero por ejemplo el cuadro de hipertensión ocular que te puede llevar a un glaucoma de ángulo cerrado, pues tiene otra forma de manejarse, pero todo en general se concentra en 3 líneas: el tratamiento farmacológico, y entre el tratamiento farmacológico pues hay una gran variedad de familias de medicamentos, betabloqueadores, inhibidores de la ligrasa carbónica, los análogos de las prostaglandinas. Bueno, hay un gran armamentario farmacológico, y ese también tiene otra opción, porque todos estos manejan es la presión intraocular, buscan reducir presión intraocular. Pero existen otras líneas que están estudiando desde hace muchos años a futuro, que son los neuroprotectores. Hay medicamentos como la memantina, inhibidores de la semaforina y otros medicamentos que se están estudiando a futuro y que buscan fundamentalmente hacer neuroprotección, que es la otra línea de tratamiento farmacológico. O sea, una es bajar la presión y la otra es neuroprotección. Está la otra línea completamente diferente a los fármacos, que es la línea de las terapias con láser. Hoy en día con la tecnología pues han avanzado los láseres y hoy tenemos unos láseres bastante interesantes para tratar glaucoma en estadios iniciales. Y por último está la cirugía, cuya digamos gold estándar sigue siendo la trabeculectomía. Entre esos 3 pues entran los tratamientos y el manejo de la mayoría de los, si no todos los glaucomas. Ese es el tratamiento farmacológico. Hay otros tratamientos más avanzados, que es con dispositivos que se colocan en el ángulo, pero pues estos ya son de costos muy altos y en el sistema normal de salud no se puede tener pues como acceso a esto. ¿Qué más? Lo más interesante en esto es que en lo que ha avanzado la medicina y la oftalmología en esta clase de pacientes es que hoy en día existen los medicamentos que hay no solamente 1 ni 2, sino hasta 3 a veces moléculas diferentes que hacen un mayor efecto en el paciente. Entonces en esto hay que tener en cuenta que uno inicia es con un medicamento principal para bajar la tensión al ojito, le da la oportunidad de ver si funciona, si funciona le persiste con el mismo tratamiento, si no pues le va subiendo la medicación a una combinación de medicamentos en una sola gota y a veces hasta 3 en una sola gota. En esto es muy importante contar con un horario adecuado de aplicación, que es otra cosa que desconoce el paciente. Entonces un horario adecuado de la aplicación de las gotas influye en que funcione más o mejor un medicamento. ¿Qué más? Y el seguimiento de los exámenes especiales
eso también se ha vuelto más novedoso, se ha modernizado. Incluso hasta inteligencia artificial está pensándose en que ayude a un diagnóstico oportuno y adecuado de los exámenes especiales para poder hacer el manejo de los pacientes. ¿Qué has visto que utilicen los pacientes de tratamiento, por decirlo, tratamiento casero? Me pasó una impresionante, o sea, de tratamiento casero en sí, para glaucoma no he encontrado yo que use como tal. Solamente en mi práctica, muy empezando oftalmología, tuve una paciente que estaba haciendo supuestamente urinoterapia. Yo decía, ¿qué es eso? Me dijo, no, es que orina y coge los orines y se los tomaba. Y entonces, después de que comenzó a hacer la urinoterapia, supuestamente se le mejoró la tensión del ojo. Efectivamente, no sé si fue coincidencia, pero pues yo ese día le tomé la tensión y la tensión estaba bien. Y la paciente se aplicaba antes de eso unas gotas para el glaucoma y ya dejó después de utilizarlas. Incluso me pidió que si se las seguía formulando para regalárselas a alguien. Yo le dije, no, esto tiene que ser muy personal y estar el paciente en seguimiento con tomarle la atención para saber si se sigue aplicando las gotas o no. Pero eso es lo único raro, la urinoterapia, fue lo que encontré yo. De resto, no más. Lo único que hay, digamos, no para algo casero, sino para una emergencia de un paciente que esté el médico en un sitio muy lejano, que no tenga acceso a medicamentos y tenga un glaucoma de ángulo cerrado, pero que esté en ese momento la pupila muy dilatada, al paciente se le puede colocar un foco de luz bien fuerte a unos 20 centímetros para que de esa manera la pupila trate de hacer un gran esfuerzo para poderse achicar para frenar esa entrada de luz al ojo y de esa manera como que desbloquea el ángulo. Pero pues es lo único así como que conozco. De glaucoma, no he tenido casos de glaucoma, digamos, congénito. Solamente que hoy en día la tecnología, los exámenes modernos por lo menos permiten diagnosticar desde que el bebé está in vitro, si in vitro no, en útero. Si viene con un problema de un ojo grande, un problema de glaucoma, para tratarlo tan pronto nazca, porque si no, esos son de los pacientes que tienen un pronóstico visual muy malo. Lo único que también encontré también empezando, una niña que no sé, debía ser que sufría de conjuntivitis alérgicas o algo diferente que le molestaba los ojos, se le ponían rojos, iba a la farmacia y le formulaban en una farmacia Decadron en gotas y por años estuvo aplicando y pues como esa molécula se produce que le mejora como la inflamación y el ojo mejora el enrojecimiento, pues comienzan a usarlos indiscriminadamente y la niña comenzó a tener un glaucoma absoluto y en los dos ojos y después de unos 2 años de uso, todos los días con Decadron, pues estaba con unas excavaciones de uno, ya estaba cieguita de los 2 ojos, irreversible por el uso de medicamentos, pero pues en niños, que a veces también por desconocimiento les dan góticas que no deben ser. ¿Y cómo crees que impacta ser diagnosticado con esta enfermedad desde que eres un niño? Desde que es un niño, el niño de pronto no conoce muy bien qué es la enfermedad. Tocaría, es como yo tiendo a explicar mucho, a hacerles dibujos, a mostrarles, y a los papás sobre todo, que son los que tienen, en este caso, tienen que
que tratar al paciente y ser los que se ponen en el compromiso de hacer el mejor manejo de la enfermedad. Pero un niño de pronto a veces si tiene una visión subnormal por el glaucoma, para ese niño ese es su 100%, entonces no sabe qué es lo que ha pasado. Pero sí hay que explicar de todos los riesgos que tiene, todo lo que debe hacerse para que también ayude con el manejo de su propia enfermedad. Escuchando a los doctores nos quedan varias cosas claras. El glaucoma es silencioso, pero no significa que sea intratable. Como nos contaban, esta es la segunda causa de ceguera irreversible a nivel mundial si no se trata, pero con un buen examen visual a tiempo podemos controlarlo. En Colombia tenemos el conocimiento y la tecnología para afrontarlo, pero el sistema de salud nos pone retos que debemos seguir afrontando. Como opinión personal, creemos que este debe ser un tema que se debe hablar con nuestros pacientes, no para asustarlos, sino para que tomen medidas preventivas y se animen a tomar ese examen visual que han postergado por un largo tiempo. Ahora cambiaremos un poco el switch. Vamos a hablar con una residente de oftalmología, la cual nos va a contar su opinión como futura profesional acerca de los retos que debemos tener para afrontar esta enfermedad. ¿Qué retos crees que debes enfrentar para diagnosticar esta enfermedad? Bueno, uno de los principales retos para identificar esta patología es saberla desde los síntomas iniciales, los síntomas principales, y ya cuando la enfermedad esté avanzada, saber reconocer en qué momento y sobre todo saber interpretar cuáles son los exámenes o los paraclínicos de extensión que se mandan en estos casos para saber hacer un diagnóstico y la diferencia entre una sospecha de glaucoma y un glaucoma confirmado. Entonces tener la habilidad también de saber identificar cómo se interpreta un OCT, cómo se interpreta un campo visual y qué son los hallazgos que vamos a encontrar al fondo de ojo para en ese caso pues ya hacer el diagnóstico y diferenciarlo. Si es una sospecha o ya un diagnóstico confirmatorio de la patología que es el glaucoma. Menciona los 3 signos más importantes que no podemos dejar pasar por alto durante una consulta para diagnosticar el glaucoma. Bueno, inicialmente si hablamos en el contexto de una consulta externa, tenemos que saber reconocer cuáles son estos signos que vamos a encontrar cuando el paciente consulta. Entonces, inicialmente, tener la habilidad de tomar la presión intraocular, pues para así saber, pues digamos que diagnosticar o darnos un poquito más de contexto en este tipo de pacientes. Más sin embargo, teniendo en cuenta que no todos los pacientes que tienen glaucoma cursan con presión intraocular elevada, también hay que saber mandarlos para clínicos de extensión. Entonces, luego de esto, que hacemos la presión intraocular, ya nos vamos entonces a mirar la retina. En esos casos, los signos más principales es mirar las excavaciones de estos pacientes que suelen ser grandes o a veces suelen ser asimétricas. Entonces ahí podemos darnos un poquito más de contexto de en qué curso o en qué momento estamos y si estamos haciendo una sospecha de glaucoma. Y por último, como decía, entonces ya tenemos una presión intraocular, ya tenemos una sospecha por las excavaciones, podemos enviar para clínicos. Por lo general, con una tomografía de coherencia óptica y unos campos visuales, saber interpretarlos, son perfectos para entonces ya ahí poder escalonar o estratificar a este paciente si sigue como una sospecha de glaucoma o si ya lo diagnosticamos como un glaucoma confirmado. ¿Por qué es importante hablar del glaucoma? Bueno, es importante hablar de glaucoma porque, como conocemos, el glaucoma es de las principales causas de ceguera irreversible a nivel mundial. Entonces, a veces no sabemos identificar los signos de manera temprana de esta patología, sino ya cuando la enfermedad está avanzada. Entonces, es importante conocerla para saber prevenirla, para saber cómo abordarla y pues para hacerle controles visuales a este tipo de pacientes que presentan esta patología. Acabamos de escuchar a la residente de oftalmología y evidenciamos que este es un gran reto para los profesionales de la salud visual. Sin embargo, queremos escuchar la opinión de quienes son la primera línea de atención. Sí, estamos hablando de los optómetras. Por eso, vamos a escuchar lo que tiene que decir el doctor Sherman Silva acerca de esto. En tu consulta de optometría como primera línea de atención, ¿qué aspectos fisiológicos del fondo de ojo tienes presentes? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Herman Silva, yo soy optómetra especialista.
Para responder a la pregunta de los futuros colegas de nosotros como optómetras, ¿qué ítems o parámetros debemos tener en cuenta para descartar la patología del glaucoma? Es muy importante hacer una observación del fondo de ojo minuciosa, observando y teniendo en cuenta cuál es la relación de la copa disco. También tener en cuenta la relación ISNT, que es la parte inicia inferior, superior, nasal y temporal. Visualizar detalladamente si encontramos pequeñas hemorragias en el borde del disco óptico, si alcanzamos y logramos saber defectos de la capa de fibras nerviosas. Esto lo podemos observar o visualizar mejor cambiando el oftalmoscopio con la luz verde o la luz libre de verde. Observar las excavaciones y comparar tanto excavación de ojo derecho como excavación de ojo izquierdo si hay esa asimetría. Verificar si hay atrofia peripapilar. Importantísimo realizar tonometría y la gonioscopía si la podemos realizar en nuestro consultorio, ya que estos dos últimos exámenes son dos exámenes que no todos los optómetras realizan y es importante a la hora de correlacionar los datos tener muy importante la presión ocular del paciente. Si encontramos alguno de estos datos anteriores alterados, las probabilidades de que el paciente tenga esta patología aumentan mucho más. Ahora, si comenzamos con el antecedente de la persona, es decir, si mamá, papá, hermanos o algún familiar en casa tienen esta patología, las probabilidades aumentan mucho más. Entonces, todo se deriva desde un motivo de consulta, una anamnesis muy minuciosa para uno mirar la conducta a seguir. Si hay necesidad de remitir al oftalmólogo y tenemos la oportunidad de pedir algún examen especializado, como lo es el campo visual, como lo es el OCT de nervio óptico, ¿por qué no una paquimetría? Poderlo realizar para que el paciente al momento de llegar a su consulta de oftalmología tengan todos los datos pertinentes para que el oftalmólogo pueda o diagnosticar o descartar la patología. Y como lema muy importante que tengo yo personal, en salud es mejor pecar por hacer más que pecar por hacer menos. Muchas gracias. Queda claro que hay enfermedades que no deberían existir, y menos durante la infancia. Enfermedades que te roban la luz cuando apenas estás aprendiendo a conocer el mundo. Por eso queremos presentarles a Daniela, una paciente de 12 años que fue diagnosticada con glaucoma congénito a las pocas horas de haber nacido. Escuchemos su historia. Bueno, mi nombre es Sandra Villalobos. A los 24 años tuve a mi hermana. Bueno, no la tuve yo, sino mi hermana nació sobre las 10 de la noche. Ella nació a las 10 de la noche. Al día siguiente pues ya le iban a dar de alta, pero el doctor me dijo que no se podía porque le habían visto algo raro en los ojos. Al segundo o tercer día fue cuando le diagnosticaron glaucoma congénito, entonces no la dejaron salir del hospital. Ella duró hospitalizada 3 meses, pues hasta que le hicieran la intervención quirúrgica. Entonces a los 3 meses pues lograron conseguir pues la doctora que se comprometía con ella, porque pues todos los doctores no se comprometían con bebés. Entonces la doctora Marta Montenegro, ella sí se comprometió a operarla. Le colocaron 2 válvulas, bueno, una de cada ojo, y a los 7 meses le colocaron otra válvula en el ojo derecho. Ella está con gotas, pues desde que la operaron siempre con sus gotas. Fue una situación muy compleja porque pues más que todos los médicos nos asustaban, nos decían a cualquier momento ella queda ciega. Otra doctora nos dijo en un control, no se hagan tantas ilusiones porque a los 2 años queda ciega, pero pues gracias a Dios a los 10 años no ha perdido su visión. Hemos estado muy contentas porque los doctores que saben que ella tiene glaucoma congénito, pues y la ven pues cómo camina, cómo se moviliza ella solita, quedan sorprendidos. O sea, son muchas cosas y pues gracias a Dios ha evolucionado muy bien.
En cuanto al colegio, bueno, pues fue muy complejo porque pues uno con ese miedo de que los otros niños la empujen, porque los doctores nos decían mucho que no, ella no podía pues recibir golpes en su cabeza, entonces pues los niños son muy inquietos. Eso se habló mucho en el colegio. Afortunadamente pues ahorita en los colegios está la parte de inclusión, entonces como que le colocan más atención a los niños que tienen como esa discapacidad. Pues la visión, pues ella sí tiene que estar al frente, pues cerca al tablero para que pueda ver, pero bien, o sea, ella es independiente en sus cosas, en la casa igual, en la casa sube, baja bien las escaleras, no, bien, en compañerismo también súper bien. Su historia es prueba de que actuar a tiempo sí importa, que el esfuerzo y el trabajo en conjunto son fundamentales para afrontar esta enfermedad. Hablar de glaucoma no es solo hablar de una enfermedad visual, es hablar de tratamiento, prevención y diagnóstico oportuno. Detrás de cada paciente hay una historia, una familia y un futuro que debe ser visto con claridad. Esto fue Hablando de Glaucoma. Nos vemos en un próximo episodio.